Tenemos hoy con nosotros a Francisco González de Canales, que es arquitecto, que es profesor de la Escuela de Sevilla y de la Architecture Association, un puente aéreo entre Sevilla y Londres que caracteriza su vida profesional y que realmente es admirable y que supone que debido a su juventud es capaz de aguantarlo y seguir manteniendo buen aspecto. El motivo de que esté hoy Francisco con nosotros es la presentación o la explicación de la exposición que habéis tenido ocasión de contemplar este mes en el vestíbulo, dedicada, bueno, era una pequeña muestra en realidad de la ambiciosa exposición que junto con Brett Steele, director de la Architecture Association, pues organizaron sobre los primeros trabajos de algunos de los arquitectos más conocidos, lo cual es una exposición, por tanto, con una carga didáctica muy interesante, muy adecuada para una escuela de arquitectura, ¿no? Para ver un poco esos primeros pasos de figuras que ahora están absolutamente consagradas y que forman parte del Star System de la arquitectura contemporánea. Bueno, esta es una más de las muchas actividades que desarrolla Francisco. También trabaja como arquitecto, también tiene un interés editorial importante, ha participado en distintas experiencias de ese tipo, con publicaciones en revistas y demás. En fin, yo creo que os resultará especialmente interesante para ver también las dimensiones, las múltiples facetas que en estos momentos rodean a las posibilidades de trabajo de un arquitecto, las inquietudes y los intereses que se asocian precisamente al trabajo del arquitecto y más específicamente al trabajo académico, que es un poco lo que casi yo colocaría casi como el primer término de la dedicación de Francisco. Gracias. Bueno, yo vengo en representación no solamente mía, sino de Brett Steele. Primero agradecer sobre todo a Mariano sus palabras tan amables, ¿no? Desafortunadamente no he podido ver la exposición y el montaje, que por las fotos parecía excelente, ¿no? Y quiero agradecer también a Clara, ¿no? Está aquí con nosotros desde Londres, por la coordinación que ha realizado para que sea posible que al menos una porción representativa de lo que había sido la exposición First Works, que se había hecho en la Architecture Association, pues pudiera también mostrarse aquí, ¿no? Entonces quería agradecer tanto la invitación de la Universidad de Navarra como la labor que han realizado para dar difusión a este proyecto, ¿no? Y vengo en representación también de Brett Steele, como estaba diciendo, que lamenta no poder venir, pero está en un momento la escuela de tránsito y se le hacía muy difícil, especialmente durante este periodo, poder asistir, ¿no? Y quería que os transmitiera, ¿no?, un poco pues su disculpa. El Architecture Association, digamos que uno de los trabajos que hago, y es el que me vincula a First Works, sería AACP Coordinator, que es la persona que se encarga del departamento que coordina actos culturales, ¿no?, que pueden ser mesas redondas, charlas, exposiciones, publicaciones de libros, ¿no? No soy la única persona que trabaja en esto, es un equipo amplio, pero la tarea de coordinación se me encomendó a mí hace 3 años y desde entonces, junto con Shumon Basar, que es el director general de los actos públicos, estamos trabajando en hacer proyectos cada vez más académicos en el sentido de que sean accesibles a los estudiantes y que puedan de alguna manera mejorar las condiciones en las que conocen, aprenden y discuten sobre la arquitectura, ¿no? First Works en particular es un conjunto es parte de un conjunto de actividades bajo el nombre Works y que nace de una sospecha que teníamos en la escuela desde hace aproximadamente 5 años, ¿no? Es decir, ya Brett me comentaba cómo hacía un tiempo que la crítica de arquitectura, quizá porque estamos muy imbuidos por la sociedad de consumo, ¿no? Y prácticamente cuando uno estaba en los 90 veía todos estos logotipos de franquicias, etcétera, ¿no? Pues la crítica también de la arquitectura estaba asumida desde el papel
que la obra de arte tomaba cuando era recibida o consumida. Es decir, todas las críticas y el posicionamiento crítico de la arquitectura venía del consumo y la recepción, ¿no? Y por eso, si uno coge y revisa las tendencias que han estado de moda, la teoría crítica, la revisión de Adorno, la hermenéutica, cómo era tan importante en los años 80 y 90, la deconstrucción, todas son teorías cuya crítica se basa en cómo se consume la obra de arquitectura, ¿no?, en lugar de cómo se produce, ¿no? Y nosotros pensamos que realmente lo que estaba pasando en la IA, donde la producción se estaba de alguna manera cambiando radicalmente, nos daba a pensar que quizá la producción de nuevo volvía a ser el papel central de la arquitectura, que es en los modos de producir y no en los modos de consumir, donde estaba el campo de batalla, ¿no? Y por eso pensamos en una trilogía que se llama Works, y cuya primera, cristalización sería esta exposición de First Works. El First Works, que es aquí vemos imágenes de la galería de la Architecture Association, no pretende ser una exposición que vaya como a pillar por sorpresa al arquitecto, ¿no? Es decir, no es que queremos sacar los colores de los arquitectos famosos, sino lo que queremos entender es cómo surgieron, de alguna manera, los procedimientos que hacen una arquitectura tal como es, y desde el punto de vista de su producción, ¿no? Entonces, buscamos cuáles eran las tendencias más importantes de la arquitectura contemporánea a través de figuras que son muy conocidas para vosotros, ¿no?, empezando por Robert Venturi como la persona de mayor edad y acabando por Erzsébet de Meuron, y intentamos buscar cuáles son los orígenes de su modo de producir, ¿no? Y entendiendo que la historia, de alguna manera, de la arquitectura se debía trazar mucho más a través de las producciones, a través de las obras concretas, que a través de las teorías, las ideas, las tendencias. Es decir, esas no son las que van a marcar para nosotros la forma de entender el pasado de la arquitectura, son los propios proyectos. Y aquí me gustaría parafrasear aquello que decía Rafael Moneo en La soledad de los edificios, ¿no? Es decir, el conocimiento de la arquitectura no está en las teorías que escriben los arquitectos, en los ensayos, en los escritos. Hay parte de él, pero el conocimiento está en las obras. Y es por eso que nosotros hicimos un énfasis en buscar un conjunto de obras que explicaran cuáles son esos modos de hacer de arquitectura cruciales en nuestro momento contemporáneo y que están relacionados con los inicios de las carreras de 20 arquitectos muy reconocidos a día de hoy. Entonces, lo que voy a hacer, si no resulta demasiado aburrido, es contar un poco ese comienzo, ¿no? Ese comienzo en cada uno de los arquitectos, que va a tener unos rasgos muy particulares, muy específicos, y que me gustaría comentar poco a poco con vosotros para que entendierais qué es lo que se puede extraer, qué es lo que se puede extraer, ¿no?, de este conjunto de obras, ¿no? La primera, como ya anuncié, es Robert Venturi, ¿no? Venturi es el arquitecto de mayor edad de este compendio que habíamos seleccionado, una persona que tenía 85 años cuando vino a la IA, hace prácticamente un año ya, y nosotros entendimos que era mucho más interesante encontrar esa obra donde estaban, de alguna manera, la mayoría de las preocupaciones que tenía Venturi en aquella época, y que no estuviera tan manida como la casa de su madre, ¿no? Es decir, la casa de Vanaventuri, que es la que veis en esta foto de la oficina, se ve en la derecha, ¿no? Aquí a la izquierda se ve el prototipo que estaba haciendo para una casa en la playa, que era la otra, es casi una versión de la casa Vanaventuri, las dos son de los años 60, ¿no? Esa casa explica muchas cosas. Sin embargo, nosotros entendimos que había otra construcción, que es el Nurses Association, una construcción incluso más modesta, y donde estaban todas las claves de la casa Vanaventuri, sin toda esta carga psicológica que se asociaba a la relación con la madre, la vivienda suburbana. Es decir, podíamos encontrar las mismas cosas y, sin embargo, de una manera diferente. Ese es el Robert Venturi, que venía de Roma, absolutamente obsesionado, esto en realidad es Sicilia, pero había hecho Grand Tour, una persona extremadamente culta, una persona que había trabajado con Louis Kahn y que luego le dijo a Louis Kahn que le copiaba sus ideas, cosa que habla de que también era una persona relativamente soberbia. Louis Kahn le reñía en la oficina porque le decía que dibujaba mal sus proyectos, y Venturi le decía que no, que los estaba corrigiendo, ¿no? Entonces, ese Venturi es el que empezaba en la casa de la madre como una obra así de showing off, ¿no?, de salida, pero que ya estaba en esta obra, ¿no? Una obra que se acaba construyendo antes,
que surge a la vez que la Casa Bonaventure y que tiene la mayoría de los componentes que estoy hablando de lo que es la arquitectura de Venturi, ¿no? Por un lado, esa idea de tener que llevarse la puerta a un lateral para enmascarar la entrada con el fin de modificar la escala de la edificación, esa monumentalidad falsa tan propia de Venturi, ¿no? Que solo se consigue cuando se elimina cualquier referencia y se hace una serie de operaciones como enterrar a la mitad de la edificación, cambiar el orden de las ventanas, etcétera, ¿no? Y luego vemos otros puntos muy contradictorios que también están en la Casa Bonaventure, pero aquí es mucho más explícito, esa especie de contradicción entre la construcción en madera y la construcción de un arco claramente ornamental, que lo estamos viendo con esa triangulación, es decir, son elementos que hablan mucho más grácilmente, sin esa carga, ¿no?, tan retórica que se le había añadido a la otra casa, incluso el parking, ¿no? El parking como una pieza asociada y fundamental en la suburbia norteamericana, ¿no? Y como siempre, pequeñas asociaciones para gente, es decir, las enfermeras que están de visita para hacer unas prácticas, pues que reciben un trato a esa vida cotidiana, pues mucho más como noble, ¿no? Como mucho más grandioso, ¿no? Que es lo que le interesa a Venturi. Aquí vemos la planta, como la edificación está semienterrada para conseguir ese efecto de que yo libero la fachada esta y consigo tener unos huecos muy grandes en la planta superior, dándole esa falsa monumentalidad. La fachada deslindada a través de este quiebro, a ver, ¿lo veis? Se deslinda a través de este quiebro digamos, de la parte posterior, pareciendo como también una falsa fachada, y la integración absoluta del parking, ¿no? Elemento esencial, casi esculpido dentro de la ladera, y que forma parte del conjunto que hace casa y aparcamiento como una sola entidad, ¿no? Venturi decía que el edificio era de color verde originalmente. Es difícil imaginar cómo sería este edificio pintado de verde, pero él consideraba también una provocación, ¿no? Es decir, un edificio verde, ¿no? No estaba muy conforme con mostrar esta foto, sin embargo, decía que tras haber visitado de nuevo esta edificación, digamos mentalmente, porque esto ha sido destruido, me confesó que era su obra favorita. No sé si lo dijo como un cumplido, pero realmente estaba como muy interesado por recuperar esta obra que ya había sido publicada en Architectural Record con un pequeño comentario que básicamente decía que no se entendía por qué había hecho esto, ¿no? Aquí vemos el detalle que decía, esa construcción en madera, ¿no? Como esa construcción fundamental, el balloon frame y otras arquitecturas similares de la suburbia americana, y la contradicción con el arco hecho de una manera bastante agresiva, ¿no? Y la fachada apareciendo como una entidad absolutamente independiente del resto de la edificación, ¿no? El coche. Mirando, una de las cosas más interesantes de First Works es que te daba la posibilidad de revisar los dibujos originales, ¿no? Y ver cómo esta gente se enfrentaba al proyecto. Robert Venturi dibujaba a lápiz, no delineaba, y mirar sus planos muchas veces recuerda a mirar los planos de un carpintero, ¿no? Con esa intención, todo estaba acotado con pulgadas y con una especie de, no sé, de detalle, ¿no? Que parece muy diferente a los planos que podemos ver luego más adelante de los arquitectos italianos, ¿no? O los arquitectos ingleses, que son mucho más tecnológicos, ¿no? Pero son unos planos realmente de un detalle y de una escala, ¿no? Como muy diferente al del resto de los compañeros de su generación. Evidentemente la exposición hacía hincapié en algunos personajes que habían sido especialmente influyentes en Londres, ¿no? Y en la Architectural Association. Es decir, la exposición hace un recuento de obras singulares, pero también hace un recuento de la propia historia de nuestra institución, ¿no? Archigram se vinculó desde muy temprano con la Architectural Association. Prácticamente todos sus miembros han tenido cargos dentro de la IA, y lo más curioso fue descubrir qué es lo que era Archigram, ¿no? Es decir, yo había tenido una visión de Archigram siempre desde fuera, donde me parecía un colectivo de gente, pues, no sé, muy impulsiva, colaborativo, donde todo el mundo se ayudaba. La realidad es que el trato que ellos tenían entre sí era bastante distante, ¿no? Es decir, la mesa redonda que organizamos, de hecho, salieron trapos sucios, del modo que, por ejemplo, David Green nos hablaba con Peter Cook desde el año 63. Sí, entonces, ¿cómo es posible que sea un grupo colaborativo con gente que no sepa habla? Mike Webb se había ido a Estados Unidos en el 64, de donde nunca volvió, ¿no? Es decir, ¿qué grupo colaborativo? No, ni mucho menos lo que pensábamos, ¿no?
casi más, y esto es un poco perverso, pero me recordaba a esos grupos de música pop que organizaba un manager, pues algo parecido. En este caso el manager era Theo Crosby, y fue el que organizó Archigram, el que le dio salida. Rainer Banham llevando las revistas de Archigram al MoMA, enseñándoselas a Philip Johnson. Eso es Archigram, ¿no? Sin duda un producto más de nuestro presente que lo que nosotros pensábamos, ¿no? Mucho más actual. La forma en la que se organizaron, realmente a priori esto es el único proyecto que realmente hicieron juntos, que es la exposición de Living City. Luego hicieron otro proyecto un poquito más adelante, pero ya no estaban todos los miembros. La forma que se organizaron era Peter Cook, que era la persona de clase alta. Esto es muy importante en Inglaterra, es decir, nunca uno puede menospreciar las clases sociales en Inglaterra, incluso a día de hoy. Peter Cook había estudiado en la Architectural Association. Estos individuos, Warren Chalk y Ron Heron, son gente que trabajaba en London Council, eran los jóvenes como más preparados de su generación, los más brillantes, habían ganado concursos. No habían ganado, habían quedado segundos en 3 o 4 concursos y todo el mundo los tenía como figura de culto. Pero hay un personaje que es Michael Spiderweb, que es la persona que era la más precoz. Es decir, era la única persona que ya estando en cuarto de carrera fue capaz de publicar y llevar su proyecto al MoMA, con este edificio, ¿no? Que se llama edificio para la central, o la central para, o las oficinas para los manufactureros de mobiliario, ¿no? Un edificio que incluso Rainer Banham le dio un nombre que sería un nuevo estilo, el Bowelism, que sería como la arquitectura de los intestinos, que es como se ve aquí, ¿no? Como una arquitectura, y que sin embargo, cuando yo empecé a hablar, siendo el primer edificio que aparece en las publicaciones de Archigram en 1959, porque es un proyecto de cuarto de carrera, no representaba lo que era Archigram. Y esto lo hablé yo con varios miembros y luego con Michael Webb, y realmente el primer edificio de Archigram es el Sin Center for Entertainment. ¿Qué es este edificio? ¿Por qué? Porque este edificio todavía habla de la tecnología en el sentido moderno, tradicional, ¿no? Mientras que este edificio lo que habla es de la sensación. Y eso es lo que cambia en Archigram, ¿no? La arquitectura pasa de ser una tecnología en favor de construir espacios y pasa a ser una tecnología en función de transmitir, ¿no? De transmitir sensaciones, de transmitir una atmósfera, ¿no? Que no es comprensible como un espacio en el sentido tradicional, ¿no? Y de hecho el edificio The Sin Center for Entertainment es el proyecto fin de carrera de Michael Webb, un proyecto que nunca aprobó. Si este proyecto fue suspendido 7 años consecutivamente, mientras que él estaba en Estados Unidos, y tuvo que cambiar al final para poder aprobarlo. El problema fundamental era estructural, ¿no? Y de hecho se ve que este edificio no se tiene en pie, ¿no? Aparte está la anécdota de Michael Speaks, que es mentira, pero que siempre cuenta que cuando iba a llevar la maqueta, pues que se le rompió con el ascensor, le pilló a las puertas y que se dio con la puerta del taxi y que acabó siendo mucho más torturada de lo que ya era de por sí, ¿no? Esa anécdota que se cuenta mucho es mentira, pero Michael Webb ya la ha apropiado como suya. El caso es que el edificio, como veis, es como una especie de sábana acristalada, donde hay unas espirales para el tránsito de los vehículos y todo estaba pensado para proyectar, para tener luces de colores, etcétera, y crear esa especie de ámbito de la sensación que tanto interesaba posteriormente a Archigram, ¿no? Es decir, la tecnología a favor de producir efectos, ¿no? En lugar de producir espacios, ¿no? Como vemos luego la manera de producir de Michael Webb es bastante ingenua, ¿no? Es decir, unas maquetas que es un trozo de papel doblado, unos clips, ¿no? Es decir, que hay mucha ingenuidad en la forma de proceder que es muy propia también de Archigram, ¿no? Incluso los dibujos que muestra Michael Webb son muy diferentes a la idea que nosotros tenemos de Archigram como una especie de publicación de papel cuché, ¿no? Si alguno tenéis la oportunidad de ver la colección de Archigram, los originales, que no sé si los tendréis aquí porque es difícil de conseguir, pero en la IA tenemos un paquete, ¿no? Con todos los números de Archigram. Y veréis primero que cada formato es diferente, unos cuadrados, otros rectangulares, es decir, no es una revista en el sentido estándar con los números. Y segundo, que son manuales, es decir, que están hechas uno a uno. Es decir, cada una tiene pedazos pegados de cosas, es decir, son absolutamente artesanales, ¿no? Es muy diferente a la imagen que tenemos de una publicación así como si fuera un tebeo. No, es muchísimo más artesanal, ¿no? Y los dibujos que presentaba Michael Webb son así, ¿no? Es decir, mezcla tinta con lápiz, con collage, con borrones, ¿no? Es decir, todo está mezclado, ¿no? No hay una forma de dibujar, y son dibujos muy pequeños, son dibujos que están pensados casi como para ser publicados ya, es decir, Archigram en ese sentido es muy específico, ¿no? Están pensando ya en el mundo de la comunicación en cómo van a vender esto, ¿no?
Aquí los dibujos, este dibujo, por ejemplo, yo creo que tiene 10 por 12 centímetros, ¿no? Es un dibujito chiquitito, chiquitito, ¿no? Y lo veis, ¿no? Con borrones, manchurrones. Lo más curioso es que, Michael Webb, consternado, ¿no?, por el hecho de haber sido suspendido durante 7 años, pues estuvo haciendo el proyecto hasta el día de hoy, sigue haciéndolo, ¿no? Tienen nuevas versiones. A mí me dice que los días de depresión se baja, ahora él vive en Estados Unidos, se baja al sitio del garaje del coche, ¿no?, que tienen los americanos las herramientas, pues allí tiene sus utensilios para hacer maquetas y dibujos sobre su Sin Center, ¿no? Esto es un dibujo de hace 10 años y este es un dibujo que estaba haciendo justo cuando fue la exposición, ¿no?, que según él ahora había entendido que la perspectiva no era la forma de representar el edificio, sino que tenían que ser secciones planas y desplegadas como alzados las que le enseñaran cómo era la edificación, y le dio por hacer este tipo de... Es decir, aún sigue obsesionado y aún sigue haciendo este proyecto. Un personaje fundamental en Londres y quizá predecesor, es decir, al Sin Center. Aquí vamos a ver, el Fan Palace es como, digamos, el germen de ese proyecto, ¿no? Pues sería Cedric Price, ¿no? Price sí que tiene una relación con la aristocracia. Él tiene ascendencia nobiliaria y se mueve en un nivel diferente, habiendo estudiado en Cambridge y luego la Architectural Association, que era un tipo de binomio muy clásico para la gente de clase alta de los años 50, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Architectural Association durante los 50 y los 60 tenía un vínculo muy fuerte con la reina de Inglaterra y era la persona que más dinero ponía, era prácticamente como una academia independiente, pero que con gran dependencia por parte de la Casa Real, ¿no? Entonces, Cedric Price, que como digo, estaba vinculado a esa idea de hacer una arquitectura a través de los efectos, consigue un encargo a través del cuñado de la reina, ¿no?, que es para realizar este aviario, y sería una de las pocas arquitecturas construidas que nos ha dejado Price. Es decir, por un lado es contradictorio con algunas de sus ideas, por otro lado es uno de los pocos intentos donde realmente se puede ver qué podría haber estado haciendo Price si se lo hubiera dejado construir más, ¿no? Aquí vemos un poco esa relación. Este es Lord Snowdon, el que recibió originalmente el encargo, estaba casado con la princesa Margarita, la reina, Cedric Price y Frank Noble, ¿no?, que sería el ingeniero, un ingeniero muy talentoso en la Inglaterra de entonces y que sería fundamental para el desarrollo de la obra, ¿no? Price, que tenía una forma muy coqueta, ¿no?, de dibujar, muestra del principio cuál era su interés, ¿no? Por un lado, una especie de puntualización de lugares donde se pudieran aposentar las aves, y por otro lado esa especie de bolsa de aire o tubo, ¿no?, que es realmente lo que él estaba promoviendo como arquitectura. Es decir, la arquitectura dejaba de ser un espacio, algo parecido a lo que hablábamos con Archigram, y empezaba a ser una atmósfera, ¿no? Y es prácticamente esculpir el aire o crear algo que es atrapar el aire, prácticamente, lo que podemos ver que ocurre en el aviario, ¿no? Aquí veis el tipo de dibujo de Cedric Price es muy diferente al de Michael Webb, ¿no? Es un dibujo muy fino, un delineado elegante, ¿no? Son preciosos, son también pequeños, pero son unos dibujos que están delineados con una exquisitez tremenda, ¿no? Aquí veis un poco cómo sería esa relación, ¿no? Por un lado, una especie de masa pétrea, ¿no?, que sería el hormigón, que va creando toda la base del edificio, y por otro lado esa especie de nebulosa, de nube, ¿no?, que atrapa a los pájaros, pero que no tiene una forma totalmente definida, ¿no? Y esa es atravesada por las pasarelas, que son los lugares destinados para los visitantes. El edificio también tiene una componente en sección muy interesante porque negocia la relación entre el borde del canal de Regent's Park, ¿no? Esto es, en Regent's Park hay un canal que cruza por la mitad y separa el zoo. Entonces en la sección se ve, aquí vemos el aviario, ¿no? Se ve esa relación entre los dos niveles, ¿no?, que es prácticamente el que le da más dinamismo a este proyecto. El proyecto, a pesar de todo, fue duramente criticado por Rainer Banham cuando fue publicado en 1965, y decía que si esto era el high-tech que podía hacer Inglaterra, que nos olvidáramos ya de ser un país tecnológicamente avanzado. Según él, las mallas no estaban tensadas, las soluciones de la Junta eran demasiado vastas, ¿no? Es decir, recibió una crítica brutal y sin duda influiría mucho en que Cedric Price no hiciera más arquitectura, ¿no?
De hecho, hace 15 años o 10 años, no, fue en 1994, son 15 años, sí, ya él mismo renegaba de su edificio y hacía este collage donde decía que simplemente se refería a los términos políticos, ¿no? Es decir, de meter pájaros en cajas para ser contemplados y tal, ya no está de moda. Decía, ¿qué podemos hacer con este solar? ¿No? Como que alguien venía y decía otra cosa. Un personaje que recuperamos y que realmente hasta el día de hoy no ha sido un componente importante de la Architectural Association, pero hay una serie de intereses recientes sobre la ciudad que nos hizo entender que era fundamental traer a Rossi, ¿no? Un Rossi que ahora empezamos a ver qué diferente es de esa visión que tenemos posmoderna, compositiva, que siempre relacionamos con el centro de Italia, ¿no? Pero que en realidad es un Rossi mucho más milanés, mucho más neoclásico, ¿no? Un Rossi diferente, ¿no? Es el que queríamos traer. Un Rossi que en realidad es el Rossi autor de la arquitectura de la ciudad, ¿no? Y aquí había bastante controversia. La Fundación Aldo Rossi nos decía que lo que había que sacar era uno de estos pequeños monumentos, ¿no? Es decir, estas casi instalaciones donde había una geometría muy sencilla, ¿no? Y que eran muy propias, ¿no? Del primer Aldo Rossi, del Rossi que estaba trabajando como colaborador de Casabella, que también daba clases en Venecia, ¿no? Colaboraba con un par de cátedras, ¿no? Y todos estaban de acuerdo en esto, pero entendimos que el verdadero Rossi, el de la arquitectura de la ciudad, empezaba aquí. Y esto nos llevó a una gran discusión. Es decir, por ejemplo, Rafael Moneo tampoco estaría de acuerdo y en su monografía sobre Aldo Rossi en 1984 dice ya que este edificio es una megaestructura. ¿Sí? Esto lo debatimos y al final la realidad es que este edificio es lo contrario de una megaestructura. Es decir, la idea del edificio es simplemente pensar que la ciudad no puede ser una infraestructura, que es lo que pensaba, por ejemplo, Banham cuando hablaba de infraestructuras, ¿no? Y cuando hablaba de megaestructuras, y que la ciudad se basa en el principio de partición del espacio. Es decir, lo que garantiza que se pueda hacer ciudad es que la edificación o las edificaciones son capaces de tener una teoría formal que es capaz de segregar espacio. Y él ponía un ejemplo muy bonito en la arquitectura de la ciudad, cuando hablaba del Camino de Santiago, una cosa que nadie le diría, o nadie pensaría que es propio de Rossi, ¿no? Y hablaba de que, de alguna manera, el cuerpo de la iglesia, en un sentido general, se relaciona con cada una de las iglesias del Camino de Santiago de la misma manera que la ciudad, de manera general, se relaciona con cada una de las edificaciones que conforman la ciudad. Es decir, todas ellas tienen una parte de esa componente universal de la ciudad, pero sin embargo son concretas y particulares y segregan una parte de esa ciudad dentro de ella. Y esa segregación de una parte de la ciudad dentro de ella, ¿no? Como esta especie de caja que pretende contener la ciudad, ¿no? Y que ante una ciudad que crece a través de infraestructuras en los años 60, una Italia tecnocrática, ¿no? Donde se buscan infraestructuras de comunicaciones, grandes edificios, pues un edificio que atrapa a la ciudad, ¿no? Y ese es el Rossi que nos interesaba y ese es el Rossi que nosotros vemos en la arquitectura de la ciudad, ¿no? Aquí vemos las referencias neoclásicas tan importantes en Aldo Rossi, ¿no? La trama de la ciudad de Turín, es decir, este es un edificio que se pensó como centro direccional en Turín, como muchos que se estaban haciendo en aquella época en Italia, grandes centros de decisiones, ¿no? Todos eran, como digamos, con ese carácter de infraestructura, ¿no? Y por eso lo relevante de Rossi es decir, no, yo quiero capturar una porción de ciudad y lo que hace es coger la trama de Turín, ¿no? La trama neoclásica y una pieza de ese damero ampliada se convierte en su centro direccional, ampliada como era la mole de Antonelli que se puede ver en Turín, que es el otro dibujo de referencia, ¿no? El edificio era de una magnitud soberbia, ¿no? Es decir, los pilares, como veis, tienen un diámetro de 10 metros y la distancia entre pilares son 100 metros, ¿no? Es decir, es realmente una pieza monumental, ¿no? Esto fue además específicamente dibujado para la revista Casabella, como veis aquí. Y tenía mucho interés Rossi en que se viera esa escala, ¿no? Como casi imparable de la arquitectura. Y los dibujos para el concurso, ¿no? Porque esto fue un concurso que no ganó Aldo Rossi y que la propuesta ganadora tampoco fue construida, pues los dibujos son también monumentales, ¿no? Es decir, este dibujo tiene 2 metros y pico, ¿no? Hubo que hacer una mesa especial para que encajara, es decir, son unos dibujos tremendamente amplios, ¿no? Y donde hay una componente de clasicidad en su composición y en su forma de verlo, ¿no?
incluso la forma de delinear que no hemos visto en los proyectos anteriores, ¿no? Y realmente ver los dibujos de Rossi en directo se hacía muy espectacular, ¿no? El edificio no es ni mucho menos un edificio marginal dentro de la producción de Rossi. Mucha gente ha recibido poca recepción o poca acogida por la crítica, pero propio Aldo Rossi se pasó años volviendo a dibujar el proyecto, ¿no? Es decir, estos son bocetos de 73, ¿no? 11 años más tarde él todavía seguía pensando en nuevas formas de mejorar o exponer este proyecto, ¿no? Sobre Álvaro Siza es difícil contar algo en España, ¿no? Es decir, en Inglaterra realmente es muy fácil porque nadie sabe nada, pero aquí es un arquitecto sin duda muy seguido. Todos conocemos que trabajó con Fernando Tábora, todos conocemos que empezó su obra en las cercanías de Oporto, y él mismo dijo que sin duda alguna las piscinas eran su primera obra. Es decir, él tenía unas pequeñas obras que son esas casas en Matosiños, ¿no? Que donde él era, que son más compositivas, pero sin duda aquí en Lesa de Palmeira, ¿no? En las famosísimas piscinas donde él dice que comienza su obra, y sin duda no es la obra que muchas veces nos han vendido como sucesora de ciertas arquitecturas nórdicas, ¿no? En su componente orgánica. Es decir, es una arquitectura que se manifiesta, digamos, geométricamente definida, ¿no? Es decir, es una arquitectura que no tiene miedo a mostrarse con las herramientas del movimiento moderno, ¿no? Que él las domina, pero que lo que intenta hacer es negociar su posición como arquitectura respecto a lo que es la tradición de ese movimiento moderno, ¿no? Y es ese proceso de negociación lo que se ve en la forma de producir de Siza, ¿no? Es un conjunto de croquis interminable. Es decir, nos dio a elegir entre 60 croquis, ¿no? Y uno a uno va viendo pequeñas modificaciones, una pieza que se mueve un poquito, otra que se retranquea, un muro que se va hacia adelante, es decir, como pequeñas operaciones que él va ajustando continuamente y que según él están relacionados con el conocimiento del lugar. Dice que de alguna manera en este sitio rocoso la gente ya sabe por dónde ir. Es decir, en los sitios rocosos, cuando vas a la playa, tú ya sabes dónde tienes que ir porque la gente sabe que si vas por un sitio que no es el adecuado te caes y te haces daño, ¿no? Entonces simplemente buscar esos senderos, ¿no? Poco a poco. E incluso decía que había un muro que le había proyectado en una zona por aquí y que ese muro se lo llevó la primera marea, dice, corrigiendo al mar lo que el arquitecto no había hecho propiamente bien. Así que es un proceso de negociación hasta el punto que la propia naturaleza le responde, ¿no? Es que vemos un poco esa no renuncia, ¿no? Al lenguaje de la arquitectura, no por hacer una negociación entre la arquitectura y la naturaleza, nosotros tenemos que hacer un lenguaje mimético de la naturaleza. Y el conjunto de croquis extensivo, ¿no? Es decir, croquis, bocetos, donde van cambiando pequeñas cosas, como decía antes, y que es el proceso por el cual Siza se acerca a la arquitectura, un proceso de negociación, ¿no? Continuado. Esta es la maqueta que el estudio hizo sobre eso, para que se expuso, una maqueta tremendamente grande, son 2 metros de longitud. Aquí vemos esa relación, el edificio como ente geométrico y la ciudad, la carretera y que lleva a la ciudad y toda la infraestructura humana como algo muy geométrico, y la incertidumbre, ¿no? Y las contingencias de toda la naturaleza y todo lo rocoso, y prácticamente la arquitectura al servicio de realzar esa presencia de lo natural. Las propias fotos que tomó Álvaro Siza, ¿no? Con gran deleite, viendo cómo su intervención había sido un éxito. Otros arquitectos importantes, ¿no? Dentro del panorama británico, evidentemente son Norman Foster y Richard Rogers, que son amigos desde que ganaron una beca Fulbright y se fueron a la Universidad de Yale, ¿no? Entonces allí es cuando se hicieron amigos, allí prácticamente a través de su amistad consiguieron sus novias, luego serían sus mujeres, e incluso a través de esas novias consiguieron sus encargos, ¿no? Entonces un poco es una relación que acabó llamándose Team Four, que es esto de aquí, que son ellos dos con sus 2 mujeres, que aquí de una manera un poco así juguetona están cambiadas, ¿no? Es decir, esta es la mujer de Foster y esta es la mujer de Rogers. El estudio desde el principio, y esto es muy propio de Foster, siempre tiene mucha gente. Decía que hay otra serie de gente, Tony Hunt, otra gente que colabora, y me lleva a pensar incluso cómo se hace realmente esa arquitectura de Foster, ¿no? Sí, ellos estaban trabajando en este proyecto, que es una casa para los padres de la que sería la mujer de Norman Foster, ¿no? Wendy Chisman. Es una casa soberbia, y aquí podemos ver cómo se habla de la arquitectura moderna, pero manteniendo ciertos aspectos de lo que es lo inglés, ¿no? Es decir, esto es la típica galería de una Prodigy House,
del siglo XV y XVI en Inglaterra y cómo eso es metido dentro de la casa y transformado en un elemento clave que articula toda la vivienda. Es decir, es una casa de muchísimo interés. Aquí momentos casi altianos, ¿no? Es decir, uno tiene la cabeza sainazalo, ¿no? Cuando ve algo así, ¿no? Es decir, esta no es la arquitectura que ellos van a hacer luego, ¿no? La arquitectura que ellos van a hacer luego, para bien o para mal, está aquí. Sobre todo para Norman Foster, que es el autor, según parece ser, de esta obra. Esto es como, digamos, la transformación de la caseta de obra en algo más singular, ¿no? Es decir, una pequeña operación que se hizo durante la construcción de la obra, que fuera más rápida de hacerse, para que la gente que iba a ocupar la casa pudiera venir aún al sitio, visitarlo y convertirlo en una especie de cenador, mirador, cuando una vez que la obra hubiera concluido, ¿no? La pretensión de Foster, como digo, todos los dibujos de la obra vienen firmados por Foster, es decir, o vienen de la oficina de Foster, es Foster el que dice que los ha hecho. Y esto lo hablé yo con Richard Rogers y me dijo, sí, son de Foster. Y bueno, nada, porque el proyecto viene firmado como normalmente como de los cuatro, pero los dibujos son de Foster, ¿no? Aquí viene Wendy Hutt, ¿no? Wendy Chisman era la mujer, ¿no? Entonces, los dibujos estos muestran la pretensión de hacer algo como una instalación muy rápida, muy tecnológica, donde prácticamente es un caparazón que se incrusta dentro de la naturaleza y genera un ambiente autoclimatizado, ¿no? Esa es un poco típica idea del high-tech de aquella época, ¿no? Como esta pequeña incursión dentro de la naturaleza a través de una tecnología que fuera hermética, sellada, absolutamente lisa, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Es decir, esto es lo que se pretendía, este estudio de este caparazón, ¿no? Este caparazón que en realidad simplemente es la forma de sellar la arquitectura, esa idea de sellar, esa burbuja de cristal, ¿no? Que es la que luego va a desarrollar sobre todo Foster, ¿no? Cuando vemos sus edificios de oficina, a partir de es como siempre perfeccionar esta cáscara, ¿no? Esos son los edificios, por lo menos hasta que se encuentra con Buckminster Fuller, ¿no? Y una arquitectura para ser experimentada desde dentro, es decir, la arquitectura de Foster de los años 60 y 70 muy mal se hace si se mira desde fuera. Si está pensada para verse siempre desde dentro, y esto ya ocurre en esta primera obra. Lo más singular y lo que a mí siempre me ha llamado la atención es comparar este dibujo con este otro. Este además bastante torpe, me parece. Y los dos dicen firmados por Norman Foster, ¿no? Yo la verdad que es muy difícil pensar que dos personas hagan este tipo de dibujos. Y lo que te da pensar, o bien, o que no los hace Norman Foster, que es lo que yo siempre he pensado, o bien que Norman Foster tiene una falta de confianza en su propio lenguaje gráfico que hace hacer los dibujos tan absolutamente diferentes, ¿no? Sin duda, luego la operación es exitosa, ¿no? Es un lugar bastante bonito, se puede visitar, ha cambiado de manos, el único problema, hay que contactar ya no a los padres de la difunta esposa, de la primera esposa de Foster, ¿no? Pero se puede conservar, se puede visitar y es bastante bonito, ¿no? Aquí vemos los planos mucho más técnicos, ¿no? Que muchos de los que hemos visto antes. Es un documento de ejecución desde el primer momento. En una sola lámina están todos los componentes para construirlo. No se piensa como proyecto básico, sino directamente es proyecto de ejecución. Y tiene su encanto, ¿no? A pesar de todo, la pieza esta semienterrada, ¿no? En medio del bosque, ¿no? Tiene algo, ¿no? Unos arquitectos que en España no habían tenido mucha difusión, pero que sin duda alguna cuando uno habla de vanguardia de los años 60, en Francia, habla de Pagan y Virilio, ¿no? Son dos personajes que se juntan por azar, muy diferentes entre sí. Uno es un teórico y lo seguirá siendo toda su vida. Tiene estudios en urbanismo, pero lo que, digamos, le seduce la teoría. Y otro es Claude Pagan, un arquitecto mayor que él, que tiene una relación larga con la vanguardia, ¿no? Y que había trabajado con Le Corbusier, es decir, una persona que venía con un background bastante fuerte en arquitectura. Y aquí vemos un poco la relación. Muchas veces estas fotos explican mucho. Virilio seguramente discutiendo, diciendo, pues eso está mal, no sé cuánto, hablando, fumando su cigarrito, mientras que el que está en el tablero dibujando es Claude Pagan, ¿no? Y esto es un poco la relación. Es decir, el arquitecto es Claude Pagan, es el que ha trabajado también con artistas como Yves Klein, con su famosa ciudad climatizada, las fuentes de fuego. Todos esos proyectos son los proyectos que empezó a hacer Pagan una vez que se había ido del atelier de Le Corbusier, mientras que lo que le interesaba a Virilio es toda esa cultura de guerra y toda esa sociedad de control que decía que seguía existiendo, y con el ejemplo de la línea Maginot, que es esta línea fortificada, ¿no? Que creció en Francia en los años 20-30,
40 fundamental en la Segunda Guerra Mundial y que a él le obsesionaba, ¿no? Toda esa arquitectura del control y de la guerra, ¿no? Seguramente conocéis el libro, a lo mejor, de Bunker Archaeology, ¿no? La arqueología del búnker esta, que es el libro donde se muestra esta investigación que estuvo durante 30 años visitando distintos museos. El resultado de esta unión, ¿no?, entre el arquitecto que se seducía por la vanguardia artística francesa y el teórico, ¿no?, seducido por los estudios sociales, la teoría crítica, el control social, es esta iglesia. Una iglesia para una santa, una niña santa, San Bernadette, que tenía una gran devoción, ¿no?, dentro del pueblo de Nevers. Se había pensado una capilla, ¿no?, que sea homenaje a esta santa, y un centro parroquial que nunca se construiría, ¿no? Uno también en el proceso de los dibujos ve cómo trabaja cada uno. Este es el lenguaje más de un arquitecto que está buscando la relación entre dos formas que se maclan entre sí, ¿no?, que sería fundamental para el desarrollo de unas ideas que ahora comentaré. Y estos son los dibujos torpones, ¿no?, de Virilio, imitando a un búnker, ¿no?, el que veis aquí, el redondeado aquí, ¿no? Y la ventanita alargada típica del búnker, ¿no? Si lo que sale de esta mezcla es esta teoría, una teoría que a día de hoy se sigue valorando y que se atribuye a Pagan y Virilio. Es el oblicuo, ¿no? El oblicuo significando que todas las arquitecturas hasta ahora, según ellos, habían sido horizontales y verticales. El plano horizontal, el plano de la libertad; el plano vertical, el plano de la restricción. Mientras que ellos dicen que si hacemos una arquitectura oblicua, donde no hay un plano horizontal ni un plano vertical, sino simplemente planos inclinados, tenemos total libertad, pero articulando el espacio, ¿no? Entonces esa es un poco la teoría que sale, y de hecho todavía Claude Pagan, en su email, se llama Pagan Oblique, ¿sabes? Porque él se denomina el arquitecto del oblique, ¿no? Es como otro personaje también de mucha edad, ¿no? Es decir, Pagan tiene como 84 años también, ¿no? Y es un personaje que es digno de conocer. Ha estado vinculado con eso, con todas las vanguardias, trabajó con Le Corbusier, es una persona interesantísima, ¿no? Virilio, sin embargo, no ofrece, está retirado, se retiró al bosque, no se puede hablar con él, no tiene email. Es decir, el hombre que hizo, digamos, todas las teorías sobre la tecnología no tiene email. Hay que ir por carta o en coche de caballos casi, pues, andando por los bosques para poder encontrarlo, ¿no? Y estos son los dibujos un poco de Pagan, ¿no?, mostrando ese aspecto de una iglesia que es como un búnker, pero por otro lado empieza a trabajar con esa idea de planos inclinados que ellos explicaban que era una idea de meter dinamismo dentro de la iglesia, ¿no? Es decir, la iglesia no solo como digamos, como arquitectura, sino también como institución, ¿no?, que era una idea que ellos tenían y que era también muy propia de la iglesia en los años 60, ¿no? Ciertos aires de cambio. Aquí vemos cómo la escalera viene metida al centro, introduciendo todo el dinamismo y toda la circulación en el espacio central, ¿no? Es una cosa bastante extraña, pero que enfatiza esa voluntad, ¿no? Sin embargo, luego la planta podía haber sido una planta central, ¿no?, que también es propia de algunos experimentos de los años 60, pero sigue manteniendo, digamos, la disposición a través de un eje, ¿no?, teniendo el altar en un extremo como es tradicional, ¿no? Ellos decían que esta era la primera arquitectura, sobre todo Virilio, que le encanta ser polémico, es la arquitectura repulsiva, de que está en contra de su entorno. Yo la verdad que lo veo más como una especie de declamación así provocativa que como una realidad, porque no es tan feo y luego además incluso no puede negarse los tintes corbusierianos, ¿no? Es decir, si esto lo coge fuera y dice esto es Le Corbusier, tú te lo crees, vamos, esto son imágenes tomadas directamente de la Touré o de otras obras, ¿no? Como por ejemplo, incluso el Ronchamp, el campanario, sería parecido a esto. El interior de obras sin concluir, ¿no? Parece que está en proceso. La escalera prácticamente con unos tablones. Un manejo de la luz bastante dramático, interesante, y luego un éxito rotundo, ¿no? Quizás no tanto por los arquitectos, sino por esa intensa adoración que tiene el pueblo de Nevers por su santa, ¿no? Por Saint Bernadette. Hablar de Monéo es difícil, ¿no?, sobre todo en su tierra, ¿no? y yo estaba obsesionado con que tuviera que haber un arquitecto español. Ya lo habíamos debatido con Brett y evidentemente si hay un arquitecto que haya sido internacional en la arquitectura reciente, ese Rafael Moneo, ¿no?, un arquitecto español que sin duda ha alcanzado unos niveles muy alejados del resto de los nosotros mortales, ¿no? Moneo, pues gracias a Dios he tenido una relación cercana con él en algunos momentos y
todavía recuerdo, por ejemplo, cuando me enseñaba esta foto, que su mujer, Belén, ¿no?, me decía que cómo que sacaban a esta chica aquí, ¿no? Es decir, que debía ser un ligue de ellos, ¿no? Decía, pero bueno, pero esto es una desfachatez, ¿no? Y estuvo a punto de que no se publicara, ¿no? Es decir, estas cosas como que uno se entera nada más que cuando está destapando el pasado, ¿no? El moneo que quisimos sacar es el de esta primera fábrica de transformadores, ¿no? No es exactamente, es casi la primera obra, pero ya estaba haciendo el remonte de aquí, ¿no? De Pamplona, estaba haciendo otras cosas, ¿no? Al mismo tiempo, es la primera obra que yo creo que sí que acaba, no estoy seguro, pero sí era la obra que él estaba y nosotros estábamos interesados en sacar, ¿no? Es porque es un moneo sistemático, ¿no? Y sobre todo porque Moneo entendía que si bien podía haber obras interesantes, como por ejemplo el concurso que él presentó para ganar su plaza de pensionista en la Real Academia, ¿no?, de España en Roma, este concurso era su primera obra construida y el enfrentamiento a construir algo tal como tenía esa ideología, la primera que acabó, según él, eso era fundamental, ¿no? Es decir, no podía considerar que su primera obra fuera simplemente un proyecto. Entonces, aquí se ve un moneo que es mucho más sistemático de lo habitual, ¿no? Es decir, un moneo que tiene una facilidad para encontrar una estructuración del espacio que viene del entendimiento de tipologías vinculados a lo moderno, ¿no? Es decir, a las tipologías de la típica estación, de la típica fábrica, ¿no? Pero cómo es capaz de convertir eso en una especie de estructuración sistemática que le permite además relacionarse, en unos casos será con la ciudad, en este caso con el paisaje, ¿no? Es decir, este es el moneo que luego a mí me gusta encontrar en edificios como el Museo Romano de Mérida, ¿no?, que es un moneo menos composicional, ¿no?, menos compositivo, y es un moneo más sistemático, ¿no? Y este moneo más sistemático además es el que recogen algunos de sus continuadores, ¿no?, como Tuñón y Mansilla, ¿no?, que es una especie de recogida de este moneo, ¿no? Los planos son preciosos, están dibujados personalmente por Rafael Moneo, sin colaboración de nadie, en su mesa de trabajo en donde él vivía, allí en la pensión de la Real Academia de España en Roma, ¿no? Son planos a lápiz y sobre todo la cubierta es de un preciosismo, ¿no?, y de una calidad gráfica excelente, ¿no? Aquí vemos como, siendo una planta abierta, como se ve aquí, es un espacio perfectamente articulado a través de estos cambios de altura y que dan una calidez y una dimensión al espacio interior que seguramente él mismo dice muchas veces vienen de su experiencia de las arquitecturas clásicas, ¿no? Es decir, él dice que ese aprendizaje del dominio de la luz viene de ahí, ¿no? Mucho más que otros podían pensar que puede venir de Hudson o puede venir, pero él dice que es de Roma, ¿no? Aquí vemos el delineado también de estas cerchas que él dijo que él mismo calculó con el método de Cross, con papeles infinitos, ¿no? Estuvo ahí haciendo cálculos y cálculos durante un montón de tiempo. Es decir, sería impensable, ¿no? Es decir, esto es una arquitectura hecha por uno mismo de principio a fin, ¿no? Desde ejecución, todo, ¿no? De una persona sentada en su despacho, no su despacho siquiera, en su mesa de estudiante, ¿no? Y haciendo todos los detalles, ¿no? Aquí vemos las propias fotos que sacó de la obra, estas cerchas súper esbeltas, ¿no?, súper delgadas, elegantísimas. El conjunto con ese aspecto, con el ladrillo terroso, fragmentado, pero a la vez con un gran sentimiento, una gran sensación de unidad, que es capaz de dialogar con el paisaje, ¿no?, de las afueras de Zaragoza, y que por dentro hablo de esa calidez, ¿no?, de ese espacio, que siendo un espacio de producción no deja de ser un espacio muy agradable, ¿no? Un encargo que consiguió a través de su padre, ¿no? Es decir, esto es típico cuando comienza una obra. El padre tiene unos amigos que querían hacer una fábrica y simplemente confiaron en que el pequeño Rafael, que acababa de terminar la carrera, podía ser la persona indicada para una gente que por sí era emprendedora, ¿no? Gente que tenía ganas de abrir más negocios y decidieron hacer esta fábrica de transformadores en Zaragoza. Un personaje del que es difícil saber qué es lo que ocurrió con él antes de que llegara el Pompidou es Renzo Piano, ¿no? Apenas sabemos de él nada más que estuvo en Inglaterra, que allí es donde conoció a Richard Rogers, ¿no?, que circuló por la EA durante bastante tiempo, donde Richard Rogers era ya profesor en los años 70, pero poco sabemos de este Richard Rogers, cuyo padre estaba relacionado también con el mundo de la industria y cuya vinculación con la ingeniería
había sido desde el principio muy fuerte. Una de las cosas más interesantes que desarrolló fue este prototipo para realizar arquitectura con plástico, ¿no? Con plástico reforzado. Es una obra desconocida que en realidad no llegó nunca a materializarse, pero que consiste en un conjunto de experimentaciones materiales, ¿no? Es decir, la idea era construir un pabellón para la Trienal de Milán de 1967, un pabellón con una forma absolutamente loca, ¿no? Y que proviene de la naturaleza del material, ¿no? Del plástico, con su capacidad para ser moldeada libremente, una arquitectura que aparentemente es muy pop, pero que posteriormente se demuestra como muy tecnológica, ¿no? Incluso con cierta ideología, ¿no? Propia del momento, de tener como múltiples centros, ¿no? En lugar de una arquitectura de un solo centro, y pensada como una especie de cáscara continua, única, ¿no? Que configura todo el espacio donde se habita. Una vez que se llega a esta primera solución formal, todo el proceso del edificio consiste en esto, ¿no? En probar cómo funciona el plástico, cuáles son sus propiedades, cuánta superficie se puede construir, dónde se tiene que reforzar, cuáles formas son las más apropiadas para que funcione. Es decir, es un edificio que parte de una experimentación material, ¿no? Y la experimentación material es el que, de alguna manera, te dice cómo tiene que ser el edificio. Se construyeron varios prototipos de cúpulas más sencillas y esto es lo que llegó un poco el proyecto. Con Peter Eisman, que estábamos hablando antes, Clara y yo, sobre su impacto, ¿no? En la Architectural Association, porque el lunes se celebró 50 años de la primera charla de Peter Eisman en la Architectural Association, cuando él había venido a la Universidad de Cambridge, ¿no? Para hacer su doctorado con Colin Rowe, y pues según él mismo cuenta, cuando él quería hacerlo en Francia, ¿no? Como todo americano seducido por la teoría, él quería irse a Francia, pero cuando llegó a París se montó en un taxi, después de haber estado 7 años estudiando francés, y le dijo, no sé, no me acuerdo exactamente, y el taxista le dijo, no le entiendo. Cuando después de 4 veces no lo entendió, se bajó del taxi, se fue al aeropuerto y buscó el próximo billete para irse a Inglaterra, ¿no? Es decir, es una cosa realmente dramática. Y allí es cuando conoció a Colin Rowe, y Colin Rowe le metió en todo ese universo de el conocimiento de la forma en arquitectura, ¿no? Es decir, esa idea que promovía Colin Rowe y que llegaría a su apogeo con la presentación de los Five, de coger la forma de la arquitectura y abandonar la ideología de la arquitectura, ¿no? Esa take the flesh and leave the moral, ¿no? Como predicamento fundamental de Colin Rowe, y en el que se inicia, ¿no? Peter Eisman en su propia tesis doctoral, que se llama, publicada muy a posteriori, The Formal Basis of Modern Architecture, ¿no? Al principio es sabido que Peter Eisman compartía oficina con Michael Graves, hicieron una serie de proyectos juntos, ¿no? Por eso la primera obra o las primeras obras de Peter Eisman están vinculadas a esa fase como un poquito más retórica, ¿no? De los Fives, esa fase tipo Richard Meyer, donde se cogen elementos de las vanguardias, el espacio a doble altura, la fenêtre allongée, se cogen y se van recomponiendo, ¿no? Como coger las formas, como digo, y no coger el significado de esa arquitectura, ¿no? Y el cambio, según Peter Eisman, la primera obra que es Peter Eisman y ya no es Colin Rowe, ¿no? Sería la casa número 1, ¿no? La casa número 1 que nace a través de una reapropiación de lo que él estaba haciendo. Es decir, la casa nace como un proyecto muy similar a lo que podían ser las casas de Richard Meyer o Michael Graves, pero que en su proceso se encuentra con una cuestión, ¿no? La arquitectura como signo. Aparece aquí uno de los croquis, ¿no? De repente, una vez que ya la casa está casi definida, como lo veis, y que está controlada a través de aspectos parciales, aspectos formales muy concretos, él se da cuenta que a lo mejor la arquitectura esta podría ser renombrada, ¿no? Es decir, esto ya no es un detalle corbuseriano o un detalle de la casa del fascio, sino que ahora empieza a ser un signo, que es columna, un signo que es ventana. Y lo que tiene que hacer es recomponer esos signos y jugar libremente con la composición de la arquitectura como signo. Es decir, es una reapropiación de lo que está haciendo, porque si uno ve el dibujo o el conjunto de dibujos, son dibujos muy formales en el sentido más tradicional. Está buscando formas de las vanguardias, incluso hay momentos que son absolutamente retóricos, ¿no? Bajar en la sección la parte de la doble altura para enfatizar la doble altura. Es decir, no tiene nada que ver con ese Peter Eisman sistemático que coge líneas, puntos y planos y los va rotando y los va cambiando. Es decir, es un Peter Eisman todavía muy de eso, del momento Michael Graves, del momento Richard Meyer, y al que se le había encargado
un pabellón para exposición de juguetes, ¿no? Que es lo que... Esto no es una casa tampoco, es decir, se llama House One, pero aquí vemos los juguetes, ¿no? Que se exponía, es un pabellón realmente para exposición de juguetes. E incluso en las primeras publicaciones aparece como pabellón de exposiciones. Si es solo en una especie, como digo, de reapropiación cuando aparece la House One, ¿no? Y es a posteriori cuando Peter Eastman dibuja estos bocetos que explican la génesis de un proyecto que nunca se generó así, ¿no? Pero que de alguna manera inicia la forma en la que Peter Eastman empieza a pensar sobre la arquitectura. No sé cuánto de popular es Kurt Pimmelblau en España, son un producto de la EA también, es decir, de los años 60. Incorporan una dimensión diferente, ¿no?, a lo que era la práctica habitual de la EA. Son dos alumnos de la Architecture Association que, en cuanto que se vuelven a Viena, empiezan a encontrar una especie de correlación con unas prácticas que se daban allí, ¿no? Es decir, si uno coge este prototipo, la Villa Rosa, que es como la primera obra, verá que tiene los típicos componentes de lo que era Archigram, de lo que era esa arquitectura que buscaba a través de elementos tecnológicos, ¿no?, crear unos efectos que se acababan convirtiendo en atmósferas donde se vive, ¿no? Es decir, esa creación de impulsos, esa creación de sensaciones a través de la tecnología, ¿no? Y aquí vemos la cápsula enchufada, ¿no?, que da esas sensaciones, puede ser la climatización de aire, los colores que vienen en las luces, es decir, cosas en realidad muy sencillas, pero que era el tipo de arquitectura que buscaba Archigram. La diferencia respecto a Archigram es esto, ¿no? Y esta voluntad de representarse ellos mismos junto con su arquitectura. ¿Por qué? Porque lo que le interesa a Kurt Pimmelblau, que es diferente de lo que le interesaba a esta otra gente, es la participación. Es decir, el Wiener Aktivismus, que no sé si conocéis ese movimiento de los años 60 que estaba ocurriendo en Viena con rotundidad y con radicalidad, es el ambiente que ellos se encuentran cuando llegan de vuelta de la Architectural Association a Viena, ¿no? Y es la reciprocidad entre el habitante y la habitación lo que ellos están persiguiendo. Es decir, estos proyectos, por ejemplo, recogen o graban los latidos del corazón del habitante y los transforman en cosas, ¿no? Y si cambian los latidos o la respiración, eso a su vez reconfigura el espacio, ¿no? Es decir, hay como una especie de acción-reacción, ¿no?, entre individuo y arquitectura que no estaba tan claramente en otros edificios anteriores. Esta es la maqueta real, la de la foto, esta, ¿no?, que se exhibió allí en la Architectural Association, y esta especie de cápsula, ¿no?, como es casi una mesa de quirófano, ¿no?, más que una arquitectura, ¿no? Y de nuevo los individuos, ¿no?, como parte del tinglado fundamental para expresar esa reciprocidad. Hicieron varias instalaciones específicas, luego esto prosperó hasta convertirse en el proyecto llamado como Cloud también, que fue exhibido en el 2008 en la Bienal. No sé si alguien fue a la Bienal de Venecia en el 2008. Estaba el prototipo y te controlaba la respiración y no sé cuánto. Era interesante. Daba miedo, pero bueno, tenía su interés. Y esto lo hicieron en la Universidad de Viena, ¿no? Es decir, este tinglado, que es la primera exposición del prototipo para la Villa Rosa, ¿no?, que es como se llama. Un personaje, además, singularísimo en el panorama japonés y que él mismo se reconoce que fue más popular en Europa o en Estados Unidos que en Japón por lo que hizo, es Toyo Ito, ¿no? Aquí en una foto que seguramente a día de hoy sería censurada, ¿no? Es decir, de dudosa, con unas niñas pequeñas, no se sabe muy bien qué hacía Toyo Ito en esta situación, pero todo implica que sea una típico Grand Tour, ¿no? Esto seguramente sea Italia, ¿no? Si no es España, hombre, pero debe ser un sitio por aquí, ¿no? Este es el plano. Toyo Ito es la persona más servicial y más cumplidora que existe en el mundo, ¿no? Nosotros dijimos Ito-san, queremos, como se dice en Japón, se pone san detrás de los nombres, ¿no?, para mostrar respeto. Queremos que nos mande información sobre el proyecto de Aluminium House, que queremos, que es tu primera obra. Y dijo, sí, para mí es mi primera obra también. Al día siguiente, por correo urgente, nos llegaron 2 planos como este de la casa, ¿no? Es decir, nos pareció sorprendente, ¿no? Los planos dibujados por él también, por él solo. Su oficina se llamaba Urban Robot, pero era solo él. Y la jugada que hace aquí Toyo Ito es muy contraria a la que todo el mundo pensaría cuando habla de Toyo Ito a día de hoy. Lo que hace es un arquitecto
que había trabajado con Kiyonori Kikutake, ¿no? Que es como uno de los grandes maestros del metabolismo. Sí, esa idea de la ciudad también como infraestructura, como cambiante, como una ciudad enchufable, todo ese tipo de cosas se eliminan radicalmente por un proyecto como este. Sí, un proyecto donde, de nuevo, la centralidad de la arquitectura está en el espacio. Y esto es lo que diferencia brutalmente a Toyo Ito del resto de sus contemporáneos que seguían siendo metabolistas, ¿no? Esta es la primera arquitectura post-metabolista que se está dando en Japón, donde los elementos robóticos o mecánicos de la vida contemporánea no eran más casi que trajes, que lo que ocultaban detrás es la dimensión espacial de la arquitectura, ¿no? Sí, es una reconcepción de lo que nosotros habíamos pensado que era la carrera de Toyo Ito y que descubrimos a través de indagar un poco más sobre cuáles eran sus primeras obras y cómo se había desarrollado en los primeros años 70. De todas maneras, Toyo Ito es una persona que sabía venderse estupendamente porque ya esta obra, que es su primera obra real, salió en la portada de Japan Architecture. Es decir, no creo que fuera fácil, ¿no? En su momento hacer algo como eso. Aquí vemos un poco la presencia esa de ese robot, ¿no? Esa presencia robótica que le gustaba a él, pero que no es para configurar una arquitectura cibernética, sino es para articular una arquitectura mucho más espacial. El interior, esta es la casa además se la encargó su cuñado, ¿no? El marido de su hermana, y esto es típica primera obra, ¿no? Aquí vemos la familia, ¿no? Disfrutando de esta especie de tatami moqueta, las escaleras tremendamente verticales para acceder a los distintos dormitorios, que son como chimeneas, ¿no? Donde el individuo se refugia de la vida metropolitana. Y aquí vemos la intención de Toyo Ito de llevar este proyecto a otros usos, ¿no? Es decir, cómo esas chimeneas de protección de la vida metropolitana podían convertirse en instalaciones reales, ¿no? En la ciudad y ser lugares de reposo, lugares de meditación dentro de la convulsa vida que se estaba dando, por ejemplo, aquí en el barrio de Ginza, ¿no? En Japón, en Tokio. La maqueta que llevó a la exposición, delicadísima. Se ve un poco borroso, pero esta es la típica foto de Oma, ¿no? De Ren Koolhaas, con sus socios de aquel entonces. Se hacían llamar el gabinete del doctor Caligari, un nombre ridículo que abandonaría muy pronto, pero cuando se tomó esta foto, que es en Central Park, muy propia para ellos, todavía se llamaban así. Ren Koolhaas había sido estudiante de Elias Engelis. Ren Koolhaas es el caso típico que se dice en la EA de que el estudiante supera a su profesor, y la mujer de Ren Koolhaas, Madelon Wieselhoff, y la mujer de Elias Engelis, Zoe Engelis, serían personajes que también se quedarían en la EA dando clases sobre expresión gráfica, ¿no? Es decir, son gente muy vinculada a la EA desde un principio y que de alguna manera la primera obra, y esto es una cosa que Koolhaas desde el principio tuvo clarísimo, era el Exodus, ¿no? La que habían hecho por primera vez Oma, considerándose Oma Zengelis, con él y con sus dos novias, Zengelis estaba casado, pero todavía Koolhaas no, y es el booklet, ¿no? Una modificación del booklet que había presentado Koolhaas como su proyecto de fin de carrera, ¿no? Proyecto de fin de carrera que tendría todo ese tipo de ideas propias, ¿no? Del ambiente que se respiraba en el Londres del momento, ¿no? Muy vinculado a la arquitectura radical. Había unas conexiones fuertes por aquel entonces, ya en los 70, con los movimientos italianos. Es decir, aquí hay más presencia ya de Superestudio o de Arkisum que de Archigram, ¿no? En sí mismo. Y venía también de un proyecto que él había desarrollado, el proyecto de cuarto curso, que se llamaba El Muro de Berlín como Arquitectura, que no sé si habéis escuchado hablar de él, y es una especie de trabajo de campo que él hace en un viaje de verano, donde piensa que el Muro de Berlín podría ser un edificio, y quizá el edificio más interesante de todo Berlín, ¿no? La condición del proyecto nace de eso, ¿no? Y de alguna manera es la reelaboración el proyecto que había presentado como tesis final para un concurso que organiza Casabella sobre la ciudad, ¿no? Entonces ahí ya es donde se incorpora Zengelis, ahí es donde se incorpora Madelon Wieselhoff y Zoe Zengelis. Aquí vemos la idea esa absolutamente radical de que para que la ciudad subsista tiene que enfatizarse los bordes entre las clases o las sociedades que la habitan, ¿no? Es decir, todos sabemos de alguna manera que Londres es una ciudad bastante segregada, pues en lugar de
deslindar o reducir esa segregación social que existe en Londres, hacerla evidente, ¿no? Y esa es la forma en la que él cree que la ciudad se arreglaría y que todo el proceso final sería el tránsito de la gente desde la ciudad en sí misma hacia habitar el propio muro como el único lugar donde uno podía estar finalmente resguardado. Aquí vemos estas imágenes polémicas, ¿no?, con ese aspecto, ¿no?, de superestudio. Nadie puede decir que esto no se parece al monumento continuo, ¿no? Es decir, es que es muy difícil no pensarlo. Sin embargo, muchas de las ideas, digamos, de la ciudad y de las composiciones que aparecen en cada uno de estos cuadrados son provenientes de otros pensamientos. Es decir, por ejemplo, hay 9 cuadrados metidos dentro del muro que equivalen a los nuevos cuadrados composicionales de Colin Rowe, ¿no?, del método de Colin Rowe de enseñanza, ¿no?, y que utilizaría también John Hedges. Luego hay una configuración de la ciudad como pequeñas islas que viene de su colaboración con Ungers, ¿no? Y este proyecto nace de cuando él se va a Nueva York. Hay una serie de componentes que ya están presentes en esta obra y que no son simplemente copiar a Superestudio, ¿no?, sino que es dar un paso más allá. Aunque luego la retórica es absolutamente polémica, ¿no? Aquí vemos la gente huyendo de la ciudad y metiéndose en el muro, ¿no?, como la única forma de resguardarse, ¿no? Incluso a día de hoy, la actitud de decir que los bordes de la ciudad siguen siendo importantes, ¿no?, es lo que nos lleva a pensar que a lo mejor Rossi o a lo mejor esta arquitectura no estén tan alejadas de lo que puede ser un interés de hoy, ¿no? Es decir, la definición del espacio, ¿no?, puede llegar a ser una forma de conseguir una ciudad más sostenible, ¿no? Y eso es un poco lo que estaba buscando Koolhaas de una manera hiperpolémica, pero que viene a través del pensamiento de Ungers, ¿no? Luego uno mira los dibujos y son muy posmodernos, ¿no? Y con esas perspectivas extrañas, ¿no? Perspectivas de la que sale, que lo veremos luego, Zaha Hadid, ¿no? Zaha sale de las perspectivas de Madelon Wieselhoff, ¿no? Es decir, de cómo deformando la espacialidad estás creando una ambigüedad entre la representación del espacio y el sentido de habitación del espacio, de donde sale la producción de Zaha. Personaje fundamental en la Architectural Association es Bernard Tschumi, ¿no? Un personaje que, como dice también Rafael Moneo, dice que no ha conocido una persona más culta en arquitectura y a la vez un arquitecto más incompetente, ¿no? Y la verdad que Tschumi tiene una historia muy particular. Tschumi es hijo de un gran arquitecto, Jean Tschumi, que es el arquitecto de la Nestlé, ¿no? Es un arquitecto de la ETH, formado en la ETH, con una gran carga disciplinar, y toda su carrera ha sido alejarse de la disciplina, es decir, con una especie de peso, ¿no?, casi como matar al padre, o no sé exactamente qué, que le lleva, como digo, a incorporar la filosofía, las artes performativas, cualquier cosa a lo que es su forma de hacer arquitectura. De hecho, siendo un arquitecto que ha trabajado con Candilis, Joseph and Wood, ¿sabes?, que ha estado metido en lo que es la disciplina, ¿no?, seria de la arquitectura de su momento en Francia, llega a Londres con esto, ¿no? Es decir, esto es el Do-It-Yourself City, que es una arquitectura absolutamente, como se diría, arquigramosa, ¿no? Es decir, que sigue los preceptos de Arquigram, de las tecnologías generando ambiente, una arquitectura enchufable, etcétera, todo ese tipo de cosas. Es decir, evidentemente llegar a Londres de Francia vendiendo Arquigram, pues no vendes poco, ¿no? Entonces rápidamente él se buscó una cosa diferente. Esa cosa diferente es incorporar todo el pensamiento francés de la época dentro de la arquitectura de su momento, ¿no? El pensamiento de Roland Barthes, de Georges Bataille, todo eso es lo que configura un nuevo universo que es el que guía la forma suya de hacer arquitectura. Y esa forma de hacer arquitectura es la que él pone a prueba en su propia unit de la IE, en su clase de proyectos, y haciendo una serie de operaciones. La primera de ellas son fuegos artificiales, ¿no?, describiendo que la forma más, digamos, como la cabaña primitiva de la arquitectura contemporánea son los fuegos artificiales, ¿no? Esa sería, de alguna manera, su gran proclamación, ¿no?, diciendo, porque es una arquitectura gratuita, ¿sabes?, gratuita por definición. Entonces, lo importante no solo esa polémica, ¿no?, y el tomar un poco palabras que vendrían de Roland Barthes, ¿no?, de lo de Le Plaisir du Texte, que era como el libro de cabecera por entonces de Tschumi, tomarlo de el placer del texto como el placer por la arquitectura, y la arquitectura que es puro placer, etcétera, ¿no?, sino es el desarrollo de sistemas de notación,
de notación de ese proceso. Es decir, lo que Shumi está descubriendo es cómo representar un espacio o cómo representar una operación que es unos fuegos artificiales. Esto es lo que haría, por ejemplo, porque desaparecieron las notaciones para los fireworks en 1974 y nunca ha querido redibujarlas. Estos son los fireworks que él hace para la inauguración de la Villette, ¿no? Y aquí vemos un poco todo el sistema que él utiliza para representar cómo son unos fireworks, ¿no? Un sistema que tiene mucho que ver con lo que estaba, o con haría posteriormente, con los Manhattan Transcripts, que es esa especie de solape entre la acción, la función del espacio y, de alguna manera, el espacio físico, ¿no? Es decir, todo eso viene de sus estudios sobre Eisenstein, de cómo se hace un screenplay. Entonces, eso es lo que es relevante, es decir, cómo la arquitectura considerada simplemente como un firework, puede ser notada, puede ser pasada a un lenguaje que finalmente informa nuevos proyectos de arquitectura, ¿no? Como digo, estos son los fuegos de la Villette, es una coreografía, ¿no?, producida por Shumi, no son fuegos artificiales cualquiera, sino que están hechos de una manera específica, y le pedimos a Shumi que hiciera unos fuegos artificiales específicos para la IEA, que era tradicional en la IEA, y en la IEA todos los años había una cosa que acabaron prohibiendo porque era absolutamente aterradora, ¿no? Era que desde dentro del patio de la IEA lanzaban fuegos artificiales que te caían luego en lo alto, ¿no? Era la gente se tenía que poner gafas porque eran los únicos fuegos artificiales que en vez de mirar para arriba la gente estaba así, ¿no? Porque era realmente aterrador, ¿no? Y los prohibieron, bueno, recientemente, y le pedimos a Shumi que nos hicieran unos fuegos específicos artificiales. La verdad que yo particularmente estoy un poco decepcionado con esta notación de esos fuegos artificiales, me parece muy torpe, pero allí fue un éxito, ¿no? De hecho, hubo un comentario muy curioso que decía que esto ya no era solamente una arquitectura del placer, sino que era una arquitectura, como le llaman, climática, en cuanto que lo que había ocurrido era que era un día tan nublado y tan lluvioso que cuando salieron los fuegos calentó aún más las nubes y cayó una tormenta tropical encima de la IEA como no se había visto nunca, ¿no? Decía, no solamente estamos cambiando el espacio, estamos cambiando la meteorología, ¿no? Decía, con la arquitectura. Fue un comentario que se hizo en aquel momento. Aquí veis la gente con los paraguas, ¿no? Ya rápidamente, por los casos de Stephen Hall y Daniel Libeskind, quizás son interesantes también, ¿no? Es decir, tienen otras particularidades. Todos están vinculados, casi todos estos personajes de los 70 han tenido, los que hemos dado, una vinculación con la Architectural Association. Stephen Hall estuvo estudiando un año allí. Él venía con este tipo de background, casi de Lucian Kroll, ¿no?, de toda esta arquitectura del desarrollo en el tercer mundo, ¿no?, con estos dibujitos de la vida cotidiana, etcétera. Un poquito más adelante, esto es parte de ese mismo proyecto, pero cuando empieza a descubrir cómo una serie de elementos formales podrían estructurar los crecimientos y los desarrollos de este tipo de arquitectura y un tipo de desarrollos estructurales que no renunciaba de alguna manera a sus condiciones sensibles, ¿no?, que es lo que luego va a estudiar sobre todo Stephen Hall con toda esta historia de la fenomenología, ¿no?, y la relación del hombre con el mundo a través de cómo lo percibe a través de sus propios sentidos, ¿no? Aquí vemos un poco cómo la solución es esta especie de pórtico, ¿no?, que articula todo el crecimiento de este arrabal en Filipinas, pero que no es un pórtico, digamos, neutro, abstracto, sino es rugoso, tiene como una palpabilidad, ¿no? Es decir, que es lo que le empieza a interesar a Stephen Hall, esa especie de dialéctica entre la organización del espacio formal y la no organización o la desarticulación del espacio a través de los sentidos, ¿no? Es donde empieza a moverse la arquitectura que va a hacer a partir de entonces. Libeskind, quizá otro tipo, también estuvo en la IEA en los años 70, personaje también extraño, muy influenciado por aquella recuperación de las vanguardias rusas, ¿no?, de esa idea de romper el espacio a través de la propia producción, ¿no?, que teníamos en el Lissitzky, el típico espacio prom, y cuando uno ve esto, prácticamente parece que son primos, ¿no?, un mismo tipo. Él lo estaba buscando, y luego esta cosa que tenía también Shumi, esta especie de arrogancia brutal, utilizando temas súper complejos, ¿no? Shumi siempre, pues si te hablaba de literatura, te hablaba del Finnegan's Wake, ¿no?, la novela más compleja y más
difícil de James Joyce, ¿no? Siempre era como lo más sofisticado. Si hablaba de referencias de ópera, pues no sé, tenía que ser la ópera de Schönberg esa que es rarísima y que no hay manera, siempre era igual, ¿no? Hasta el punto que me resultó muy curioso que Libeskind se negó a publicar lo que había escrito para Micromegas, que es esta obra, la primera vez que se publicó, porque decía que hasta él mismo le parecía pedante, ¿no? Decía, yo no puedo, ¿cómo era yo así? ¿No? Decía, ¿cómo podía decir estas cosas? ¿No? Y aquí vemos la operación, ¿no? Es decir, una especie de juego con la perspectiva de la arquitectura, que lo que trata es de hacer una especie de espacio imposible. Era un tema muy de debate en la época, estamos hablando de que en los años 70 es cuando Robin Evans estaba ya trabajando desde la IE en su libro que sería de Projective Cast, ¿no? Toda esa idea de la arquitectura como una disciplina proyectiva, una disciplina que se hace a través del dibujo proyectado, ¿no? Y como la forma de poner a prueba, ¿no? Todo ese tipo de teorías a través de dibujos imposibles, ¿no? Dibujos que no eran fácilmente comprensibles y que de alguna manera, según ellos, llevarían a una liberación de ese espacio. Aquí vemos las series son horizontales y verticales. Los dibujos se perdieron, los originales, pero tengo entendido que eran unos dibujos de una delineación perfecta, ¿no? Incluso llegó a hacer maquetas, cosa que resulta contradictorio, ¿no? Es decir, un espacio que visualmente era imposible, entonces ¿cómo haces una maqueta, ¿no? Y esto llevaría a Chamber Works, ¿no? Y a toda esa serie de trabajos que realizó Libeskind, que le dieron un lugar en la arquitectura de su época, pero que realmente, como dicen muchos críticos, después de esto, poco más que ver, ¿no? Y Zaha, ¿no? Zaha, el producto por excelencia de la IE, Zaha, que es capaz de decir que se ve guapa en esta foto, ¿sabes? Como me admitió a mí, digo, bueno, no tiene ningún tipo de, ¿sabes? No, ella se ve siempre estupenda, ¿no? Y bueno, es realmente un caso extraordinario en cuanto que los proyectos ya de tercer año son publicados, ¿no? En el caso de Zaha, ¿no? Es una cosa, y es claramente un producto, ¿no? Lanzado por Alvin Bojanski, por la gente de la IE, ¿no? Y promocionado, la alumna favorita de Renkuljas, estudiante de Renkuljas y luego colaboró con Renkuljas, se quedó con el taller de proyectos de Renkuljas cuando este dejó de dar clase en la IE en 1980, es decir, un personaje muy local, muy querido dentro de la escuela, pero no menos extravagante, ¿no? Y que seguía esa idea de deformación de la perspectiva, que cuando uno coge el proyecto en planta no se entera de nada. De hecho, diga, qué torpe, ¿no? Qué mal proyecto. Luego la verdad que cuando uno veía los originales de estos impresionantes dibujos, están hechos a rotulador, raya a raya, son perfectos, son de una visualidad apabullante, ¿no? Las cosas como son, ver un dibujo de Zaha en directo es una cosa que te da hasta congoja, ¿no? Y estas perspectivas, ¿no? Que se van desplegando en el espacio, ¿no? Cambiando, que vienen derivadas de lo que hablábamos de la mujer de Kuljas, ¿no? Que es la que empieza a hacer este tipo de dibujos y que luego acaba siendo como todo la génesis de todo el lenguaje formal de Zaha, ¿no? Pero Zaha en realidad es eso, Zaha es una dibujante de arquitectura, ¿no? No nos equivoquemos y luego digamos que acaba siendo arquitecto casi por azar, ¿no? Es decir, esto es Zaha, ¿no? Esto es lo que casi todo el mundo realmente, el que entiende que lo que quiere buscar de esta arquitectura, lo ve aquí. Más allá de aquí, poco también se puede encontrar, ¿no? De hecho, la oficina ahora, si lo sabéis, la lleva Patrick Schumacher, que es un tipo que se ha dedicado al diseño paramétrico y es realmente el que hace los diseños y el que está a cargo de Zaha. Prácticamente no tiene ninguna vinculación. Aquí la vemos en la... Sí, esto ya, año 83, exposición fundamental de la obra de Zaha en 2 salones de la IE, donde se celebraba ya el éxito de haber ganado el concurso de Hong Kong de The Peak, ¿no? Es decir, ya consagrada como figura estelar 3 años después de haber acabado la carrera, ¿no? Que Zaha es muy joven. Y estos macarrillas que veis aquí son 13 euros, ¿no? Comentábamos el otro día con estos, ¿no? Que menos mal que se ha quedado calvo, porque aquí está incluso más ridículo, ¿no? Con esta especie de media melena que como se quedaría después, ¿no? Quizá conozcáis, el CDB si son muy conocidos en España y tiene una doble vertiente. Ellos fueron los ayudantes de Aldo Rossi cuando Aldo Rossi fue expulsado de Italia, básicamente porque la revuelta de los estudiantes del 69 y 70 lo echaron, ¿no? Es decir, los propios estudiantes se revolvieron contra él y él encontró acogida en Suiza, ¿no? Donde se convirtió en un maestro, en un
sí, en un maestro en la ETH sería fundamental para las generaciones de jóvenes arquitectos suizos, y entre ellos Erzurdi de Meuron, que eran sus colaboradores más cercanos, ¿no? La gente que eran sus asistentes en las clases de proyectos. De ahí viene una parte de Erzurdi de Meuron, y la otra parte viene de aquí, ¿no? De la otra colaboración fundamental, de la que ellos se sienten muy ligados, que es Joseph Beuys, ¿no? Joseph Beuys organizó una serie de actos en Basilea, que es de donde son Erzurdi de Meuron, y donde Erzurdi de Meuron colaboraron con él. Y su primer proyecto, en realidad, pasa que no quisieron enseñarlo así, esto fue un debate arduo, su primer proyecto son los trajes que llevaba la gente en la cabalgata organizada por Joseph Beuys en 1978, ¿no? Y son de estos trajes donde ellos también dicen que cogen mucha de su arquitectura, es decir, esa arquitectura que trabaja directamente sobre la piel, una piel que puede parecer más o menos tecnológica, pero es una piel mundana, ¿no? Una piel que lo que resguarda son una vida cotidiana tranquila, ¿no? Sin demasiada exaltación, ¿no? Quizás en los últimos tiempos se ha vuelto diferente, ¿no? Pero ese Erzurdi de Meuron de los 80 era mucho más duro, ¿no? Era un Erzurdi de Meuron casi con un realismo sucio, ¿no? Que parecería a Peter Markley, a otra gente de su época, ¿no? Y eso se ve un poco en la casa de Orwell, ¿no? Un tinte rosiano así leve de mantener la tipología estricta de la casa tradicional, ¿no? Que se ve incluso hasta el punto de la confusión, con pequeños momentos postmodernos que se ven en algunos puntos, ¿no? Como esta escalera tensada, todavía demasiado postmodern, y detallitos, ¿no? Pero luego la apariencia de esa piel, ¿no? Compleja, hasta cierto punto una arquitectura, como digo, sucia, ¿no? Realista y tremendamente interesante, que empezará a desarrollarse con un montón de proyectos a partir de este momento, que encauzarán, sacarán a Erzurdi de Meuron de este pequeño todavía universo con tintes postmodernos hacia una arquitectura plena que se dará sobre todo en los proyectos de los finales de los 80 y principios de los 90 en Basilea. Y esto ha sido todo, que creo que ya he hablado suficiente. La próxima vez, si es posible, ya hablaremos de Networks, que es la segunda parte de este proyecto Works que os había comentado. Gracias.